A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos correspondiente al día de hoy, martes 16 de noviembre del 2021. Este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque, educación de excelencia para su niño en Preescolar El Parque. Comuníquese al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Un día, al pie de un semáforo en rojo, los automóviles rugían ansiosos, moviéndose, avanzando centímetros, a la espera del cambio de luces. Cuando la luz cambió a verde, el automóvil que estaba adelante no arrancó. Sobre el conductor cayó una montaña de pitos estridentes y de insultos, pero el automóvil no se desplazaba y seguía obstaculizando la vía. Algunos conductores energúmenos bajaron de sus autos y encontraron a un hombre aferrado al timón, que con un gesto desesperado gritaba: «Estoy ciego». El hombre fue llevado al hospital y enseguida, en un momento de terror, descubrieron que las personas que lo habían ayudado también estaban ciegas. En ese momento, en aquella ciudad, se desató una epidemia de ceguera total. Esta es una de las novelas más apasionantes del portugués José Saramago, y aquella ceguera, como un mar de blanca neblina, impenetrable, se extendió por todas partes. Entonces las calles quedaron plagadas de invidentes que desataron sus más primitivos instintos para imponerse en un mundo donde imperaban el caos y la violencia sin brújula. Aquella ceguera generalizada, aquella brutalidad galopante que se desató, es apenas una metáfora del mundo actual en el que vivimos. Mundo en el que gobiernan los que tienen más vocación de violentos, los que no entienden ni ven al planeta ni al ser humano. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, autor de esta obra, estaba naciendo un día como hoy, 16 de noviembre de 1922. Y aunque nos lleva por el mundo de las sombras para recordarnos que ese es nuestro mundo, deja abiertas las puertas para la luz de la dignidad y la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. Líderes de las distintas funciones del Estado y el presidente Guillermo Lasso se reúnen para tratar crisis carcelaria. Tras el anuncio del canje de la Reserva Marina de las Islas Galápagos, hay 4 bancos internacionales interesados en esta operación. La izquierda democrática plantea posibles soluciones para evitar la evasión fiscal y recuperar las deudas tributarias. Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa eleva a $2.500 mensuales la base del impuesto a la renta en el proyecto de ley. En salud, ansiedad producida por crisis existenciales. En el segmento de opinión, problemas financieros del IES. En política internacional, psicosis. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, El cambio climático y las Islas Galápagos. José Hernández, Guerra a los narcos. ¿Qué guerra? Miguel Rivadeneira, Evidencias corruptas y tramposas. Alberto Dajic, Las cárceles y los cárteles. También tendremos información actualizada en nuestro segmento deportivo. Noticias del día. Líderes de las distintas funciones del Estado y el presidente Guillermo Lasso se reúnen para tratar la crisis carcelaria. Hasta el 14 de noviembre, las autoridades mencionaron que lograron identificar 41 cuerpos de los 61 que la policía levantó del centro penitenciario. 25 de ellos ya fueron entregados a sus familiares, mientras se continuará con las acciones para lograr la identificación de los cadáveres restantes. Los nombres de las personas fallecidas se darán a conocer una vez que todas las familias hagan el cotejo. En tanto, equipo técnico del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores atiende en mesas de información en el primer filtro de seguridad del Centro de Detención Provisional de Guayas número 1 para los familiares. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso, después de mantener reuniones con los líderes de las distintas funciones del Estado, tiene previsto pronunciarse para hablar sobre la grave situación de todo el sistema penitenciario, que este último fin de semana dejó un saldo de 61 privados de libertad fallecidos.
En un comunicado publicado por el Gobierno Nacional se explica que el primer mandatario ha mantenido reuniones para generar estrategias y acciones determinantes para atender la situación carcelaria, pero requiere una reunión con los líderes de las diversas funciones del Estado para abordar la situación de manera integral. Algunos de los líderes con los que se reunió son Guadalupe Llori, Iván Saquicela, Hernán Salgado, Diana Salazar, María del Carmen Maldonado, Sofía Almeida, Alexandra Vela, Luis Hernández, entre otros. El domingo se evaluaron los resultados de las acciones ya emprendidas en la intervención al Centro de Privación de Libertad Guayas número 1 y se analizaron las próximas medidas a trazar en la lucha contra la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, según el comunicado gubernamental. Tras el anuncio del canje de deuda para la protección de la Reserva Marina de las Islas Galápagos, hay 4 bancos internacionales interesados en la operación. El canje de deuda para ampliar la Reserva Marina de Galápagos se haría con la emisión de bonos azules, un instrumento financiero destinado a la protección de océanos y de fuentes de agua dulce. Una vez dado el anuncio del canje de deuda para la ampliación de 60.000 kilómetros cuadrados en la Reserva Marina de las Islas Galápagos, hay 4 bancos internacionales interesados en esta operación. El Ministerio del Ambiente mencionó que se trata del Credit Suisse, JP Morgan, Citibank y Goldman Sachs. Estos 4 bancos podrían financiar créditos para que organizaciones adquieran deuda externa y la renegocien con el gobierno ecuatoriano a cambio de bonos azules. Con la renegociación se disminuye la deuda y la diferencia se destina a proyectos relacionados con la protección de los océanos, la conservación de fuentes de agua dulce y el desarrollo de la llamada economía azul. El objetivo del gobierno es crear legalmente la nueva Reserva Marina en Galápagos en la última quincena de diciembre de 2021 para concretar así el compromiso firmado en la cumbre climática COP26. La izquierda democrática plantea posibles soluciones para evitar la evasión fiscal y recuperar las deudas tributarias. Según la izquierda democrática, la evasión tributaria al año supera los 7.000 millones de dólares, lo que equivale a 5 años de subsidios a los combustibles. Dentro de las propuestas de la izquierda democrática al gobierno de Guillermo Lasso está fijar los precios de los combustibles en los valores que estaban vigentes antes de la emisión del decreto 231, es decir, mantener el precio del galón del diésel en $1.69, la gasolina extra y Ecopaís en $2.50. En su reunión con el presidente Lasso, la izquierda democrática presentó otras ideas en materia tributaria, fiscal, laboral y de seguridad integral. Consideran que es esencial recuperar el monto de las deudas tributarias que alcanzan los 1.700 millones de dólares. Ciertos puntos propuestos son la contribución temporal sobre el patrimonio de las empresas, propuesto en la reforma tributaria que ésta sea a partir de los 2.5 millones de dólares y con un 0.5%. Además, se recomiendan cambios en la contribución especial al patrimonio de las personas naturales. El planteamiento es que este tributo se aplique a patrimonios superiores a los $500.000 y con una tasa del 0.5%. Además, se sugiere la eliminación del 2% del impuesto a la renta a las microempresas. Otra propuesta es mantener las deducciones de gastos personales del impuesto a la renta para personas naturales. Por otro lado, sobre la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la izquierda democrática sostiene que esta medida puede ser contraproducente para la dolarización. Señalan que sería un error la exoneración del pago del impuesto a las herencias y mencionan que el incremento en la tasa de impuestos para personas sobre los $2.000 de ingresos mensuales no es adecuado, puesto que desincentiva la capacidad adquisitiva y el consumo. Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa eleva a $2.500 mensuales la base del impuesto a la renta en proyecto de ley. La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa de la Asamblea Nacional aprobó el sábado 13 de noviembre de 2021 el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo. Este se aprobó con 6 votos afirmativos y 3 abstenciones.
La comisión del proyecto de ley que analiza para el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal realizó ciertos cambios, entre los que están la elevación de la base imponible para la declaración del impuesto a la renta a $2.500 mensuales. La propuesta original del gobierno planteaba que las personas con ingresos mensuales desde los $2.000 paguen dicho tributo. Por otro lado, el proyecto establece la eliminación de deducciones de gastos para el pago del impuesto a la renta. Se establece un crédito tributario de hasta $5.000 y el informe de la comisión sube el monto a $10.000. La vicepresidenta de la comisión, Vilma Andrade, señaló que estos cambios se realizaron para evitar un impacto en la clase media. Asimismo, detalló que el informe contempla modificaciones en la base y los porcentajes en el impuesto temporal al patrimonio para empresas y para personas naturales. Uno de los aportes de la Comisión al proyecto de ley es la implementación de incentivos para las empresas que contraten mujeres y jóvenes, las cuales podrán deducir el 150% del valor de las remuneraciones de estos trabajadores durante 2 años. También se han agregado algunos beneficios e incentivos para el sector turístico. El informe fue remitido el domingo 14 de noviembre a la presidencia del Legislativo para que en un plazo de 48 horas se determine la fecha para el primer debate en el Pleno de la Asamblea. Después, el documento retorna a la comisión para hacer los ajustes y pasar a segundo debate para aprobar o negar el proyecto económico. El plazo para ello es hasta el 28 de noviembre. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. En algún momento de nuestras vidas, todas las personas hemos pasado por una fase en la que sentimos que no hay demasiadas cosas que tengan sentido, incluso a veces nuestra propia existencia. Esas crisis existenciales son parte de la condición de seres humanos y surgen de vez en cuando nos preguntamos sobre todo por el valor nuestro, por el valor de las cosas que nos rodean, por el significado que empieza a tener nuestra vida. Estas crisis existenciales en muchas ocasiones traen consigo emociones negativas. Una de estas emociones que podemos encontrar cuando la persona atraviesa esta crisis existencial es la ansiedad de la existencia y está en función de cómo se mire y puede ser sinónimo de otras crisis que también la persona va atravesando. Es inevitable definitivamente y también es saludable en un momento determinado pasar por estos momentos de ansiedad, momentos de crisis, porque de alguna manera van a motivar al ser humano hacia un cambio. El propósito de las crisis justamente es ese, el generar cambios. Y nos ayuda además a establecer cuál es el camino que queremos transcurrir en nuestras vidas y ver qué cosas además hay de valor, qué cosas hemos estado valorando en exceso, sobrevalorando tal vez, y qué cosas posiblemente importantes no les hemos dado la adecuada importancia en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, esta crisis existencial va a movernos desde adentro, va a ser como un temblor de alguna manera que nos impulse a generar esos cambios y a generar también una nueva situación, un nuevo estado en nuestra vida. Sin embargo, en ocasiones, estas crisis existenciales para algunas personas pueden ser más largas en el transcurso del tiempo y esto puede tener un efecto negativo porque no se las está abordando adecuadamente y puede tener implicaciones en nuestra salud mental. Entonces, aquí hablamos de esta ansiedad existencial y la definimos como el malestar que surge cuando pasamos una crisis, un momento en nuestras vidas en el que nos cuestionamos si nuestra existencia tiene significado, objetivo o valor. Esta cuestión del significado, del propósito de la existencia humana también ha sido debate desde la tradición de la filosofía y nos ayuda a actuar o a negar el mantenernos en una situación determinada. Esto entonces nos permite hacer elecciones y nos permite entonces empezar a movernos hacia otra situación.
Pero también podemos encontrar crisis existenciales cuando la persona está atravesando momentos críticos en su vida, por ejemplo, traumas psicológicos, perder a un ser querido, una ruptura de pareja, a veces también el establecer una nueva pareja, el matrimonio, por ejemplo, el tener un hijo, también generan en ciertas ocasiones crisis existenciales. Y también hay crisis existenciales por la edad. Por ejemplo, cuando se termina el colegio, cuando tienes que enfrentar la universidad o la vida de los adultos, a los 40 años, que es también un cambio importante en el desarrollo de las personas, alrededor de los 65, cuando se enfrentan a la jubilación, también son momentos importantes que le invitan a la persona a replantearse esa vida que ha estado teniendo y a ver de qué manera puede abordar esa nueva etapa que se le presenta. Pero también es importante, decíamos hace un momento, que identifiquemos cuando esa crisis existencial se está manteniendo a lo largo del tiempo. ¿Qué hacer en esos momentos? Cuando la crisis que una persona siente que está atravesando se extiende por mucho tiempo, le impide poderse plantear esas nuevas metas y lo que le lleva al contrario es a perder el rumbo, hacer que todos los pensamientos que en nuestra mente existen, que son muchas veces irracionales, que son repetitivos, que son poco saludables, empiezan a manifestarse continuamente en la mente de la persona y se empiezan a traducir también con alguna sintomatología física, como por ejemplo dolores musculares, taquicardias, dolores de cabeza, problemas de sueño, ataques de pánico. Ese es el momento en donde tenemos que identificar que esa crisis existencial le está afectando a la persona y es necesario entonces buscar una ayuda o un acompañamiento psicológico. También, si es que la persona empieza a sentir durante un espacio de tiempo muy grande, hablemos de más de los 3 meses, una sensación de inutilidad, de sentir un gran agotamiento emocional y físico frente a lo que va haciendo y sintiendo que eso no tiene los réditos que esperaba, cuando las emociones negativas empiezan a aflorar todo el tiempo, cuando estén empezando a sentirse envuelta en una sensación de irrealidad, es decir, de sentir que el mundo en el que está viviendo ella no es el mundo que las otras personas en general viven, que se siente como alejada totalmente de ellos. Y finalmente, tal vez lo más grave de esta crisis existencial vinculada con la ansiedad existencial sería la pérdida de significados vitales. Esto es negativo porque en este momento la persona está perdiendo el significado de su yo y de su vida y empieza a perder el ideal de lo que puede hacer. Estos indicadores que hemos mencionado son importantes identificarlos y buscar inmediatamente una ayuda psicológica. Cuando sentimos que la crisis nos está agobiando y que no tenemos las herramientas o no tenemos los recursos para poder enfrentarlas adecuadamente, el acompañamiento profesional nos va a brindar esas herramientas para poder transitar por esa crisis de una manera apropiada, replantearnos nuevas metas, replantearnos nuevos objetivos y empezar a retomar nuevamente el rumbo de nuestras vidas. Las crisis entonces son buenas porque nos ayudan a cambiar, nos ayudan a movernos, pero también pueden ser negativas cuando nos invaden durante mucho tiempo. Muchas gracias. Opinión. Los problemas financieros del IES son temas que realmente van preocupando. Este fue un tema de debate largo, ¿no? En los gobiernos anteriores, en el gobierno del presidente Correa, en el gobierno del presidente Moreno y de hoy nuevamente con el gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Pero bueno, ya en el caso del gobierno actual, por lo menos hay un avance, porque ya hay reconocimientos del monto de la deuda. Al 30 de septiembre de este año, el señor presidente del Consejo Directivo del IES, el economista Francisco Cepeda, ha entregado ya una información a la Asamblea Nacional, una información respecto de las deudas que ya vienen a ser reconocidas, auditadas por el gobierno nacional. Se dice que también hay un monto de deuda no negociada,
Pero entonces hablemos de los rubros de los que ya reconoce el gobierno. Hay una deuda del 40% de pensiones con intereses, ¿no?, que asciende a 1.815.4 millones de dólares. También hay otros rubros con intereses relacionados con este tema de 600.4 millones de dólares. Son deudas al seguro de pensiones. Estos dos rubros que acabo de mencionar. Hay también una deuda del seguro de riesgos del trabajo. Pero antes de ir a la deuda de riesgos del trabajo, sumando los dos rubros del fondo de pensiones que el Estado ya reconoce, es de 2.415.8 millones de dólares. Aquí está el cuadro. Este es el cuadro. En el próximo programa que tratemos el Seguro Social, vamos a tratar de mostrar en la pantalla estos rubros que ya, como digo, son reconocidos por las autoridades del Seguro Social. En este caso, del señor presidente del Consejo Directivo del IES. Hay una deuda del seguro de riesgos del trabajo. En cuanto a los riesgos del trabajo, hay dos rubros. Uno, relacionado con el 40% de pensiones con intereses, ¿no? De pensiones con intereses, y menciona que la deuda es de 41.2 millones de dólares, ¿ya?, en cuanto a esa deuda. Y luego hay otra con intereses, relacionado con esto, que es de 6.5 millones de dólares. De manera que, sumando estos dos rubros, la deuda de seguros de riesgos del trabajo es de 47.8 millones de dólares. Los jubilados por el riesgo del trabajo son los que han sido afectados por accidentes en la actividad laboral y han tenido que jubilarse porque, de acuerdo a los diagnósticos médicos, de acuerdo a los informes médicos, las personas ya no pueden continuar trabajando. Entonces ellos están dentro de este seguro que se llama riesgos del trabajo. Hay una deuda del Seguro Social Campesino, ojo, afiliados y jubilados. Esta deuda del Seguro Social Campesino es por el 40% de pensiones con intereses, 147.2 millones de dólares. Y otros rubros con intereses de 508.1 millones de dólares. De manera que la deuda del seguro del Estado con el Seguro Social Campesino es de 727.3 millones de dólares. Si el Estado no paga, como no ha pagado, la plata, este monto, lo ha sacado del aporte de los afiliados, del fondo de pensiones, de los asegurados del Seguro Social Obligatorio. Por eso hay que con urgencia hacer la reforma a la Ley de Seguridad Social para crear en el Ecuador la Ley Orgánica del Seguro Social Obligatorio y que en el caso del Seguro Social Campesino sea manejado por una ley específica, concreta, para a través de una representación del Seguro Social Campesino y del Estado, porque este seguro requiere de subvención del Estado, de subsidio del Estado, y cada vez es plata que se toma de los impuestos, es decir, de todos los ecuatorianos en su conjunto. Muy bien, se ha manejado con una ley aparte y entonces ese directorio representado por el Seguro Social Campesino y por el Estado sean los que hagan seguimiento sobre las transferencias que tiene que hacer el Estado al Seguro Social Campesino, pero ya no más el Seguro Social Campesino acá. Luego también hay otros rubros, deuda total del 40% de pensiones y otros rubros asciende a 3.191 millones de dólares. Esa es la deuda total por el 40%, ¿no?, más otros rubros. Ya. Luego hay otros rubros de deuda, ¿no? Deuda sobre el seguro de salud del año 2006 a septiembre del 2021. Menciona que por atención médica a jubilados es de 2.609 millones de dólares, a jefas de hogar es de 57 millones de dólares, imagínense, queridos afiliados, queridos jubilados, estas deudas. Luego hay una deuda de atención médica a personas de capacidad especial, 5.973.000, atenciones médicas a enfermedades catastróficas, 1.724 millones de dólares, total deuda de salud, 4.397 millones de dólares. Luego hay una deuda por IVA, que no ha devuelto el Estado la devolución al IVA al IES, de 200 millones de dólares. Hay un seguro de desempleo que asimismo el Estado debe, de 5.3 millones de dólares. Total deuda no negociada, hay una deuda no negociada de 7.794
$2.8 millones y deuda negociada del IES de $381 millones. Total, esta deuda no negociada, que es la sumatoria de todos estos rubros que acabo de mencionar, que ascienden a 7.794 millones de dólares, ¿no?, más los $381 millones de deuda negociada, el total de la deuda es de $8.175.9 millones de estas deudas. Es un caso. Y sobre inversiones, que es otro caso, que el Seguro Social invirtió los dineros de los afiliados en bonos, eso supera los $8.000 millones, de manera que la deuda total de estos dos rubros está sobre los $16.000 millones. Queridas afiliadas, queridos jubilados del Seguro Social Obligatorio, seguiremos tratando estos temas en los próximos programas. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Cate. Psicosis. No me refiero con este término a la magistral película que allá por los años 60 del siglo pasado realizara uno de los más destacados directores y maestros del suspenso, el inglés Alfred Hitchcock, constituida en un verdadero referente obligado del futuro del cine de suspenso. Me refiero al término en su acepción clínica, psicológica, esto es, la pérdida de contacto con la realidad que una persona sufre, que le puede originar falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de quién es, y el ver u oír cosas que no existen. Lo primero se conoce como delirio y lo segundo como alucinación. El día de ayer se celebraron en la Argentina las elecciones legislativas de medio periodo y sus resultados revelan una grave derrota del peronismo en sus variadas y proteicas manifestaciones, desde el fascismo histórico y fundacional hasta los kirchnerismos de la franquicia del socialismo del siglo XXI, con cuya vertiente cleptocrática han establecido una particular afinidad, como es fácil recordar al constatar la enorme fortuna de la vicepresidente Cristina Fernández y de sus hijitos, alrededor del saqueo de los recursos públicos a lo largo de su gobierno, reflejada en una vasta cadena de hoteles en su provincia natal, así como en las imborrables imágenes de las pilas de billetes de dólares y de euros que se contaban en una suerte de casa de cambios paralela. El volumen del saqueo alcanzó tales proporciones que tuvieron que empezar a valorar los billetes por peso. O de aquel video del funcionario que lanza por sobre la verja de un convento un saco de dinero con nada menos que $9 millones en él. Para comprender el alcance de la derrota que el oficialismo sufre, por primera vez desde 1983, años del retorno a la democracia en la Argentina, el peronismo no alcanza el quórum en la Cámara del Senado y en la Cámara Baja casi pierde su condición de primera minoría. Sufre una aplastante derrota en la capital, Buenos Aires, al igual que en varias de las principales ciudades argentinas como Córdoba, Mendoza y Rosario. A nivel nacional, pierde por casi 10% de diferencia ante el más importante movimiento opositor Juntos por el Cambio, que alcanza una importante votación en torno a dos de sus figuras más representativas y emblemáticas actualmente, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que se perfilan como las más probables candidaturas presidenciales de la tendencia hacia el futuro. Después de estos resultados, el presidente Alberto Fernández increíblemente realiza una celebración pública por la, entre comillas, victoria, e invita a la militancia a que vaya mañana miércoles a Plaza de Mayo a celebrar este triunfo como corresponde. Estoy citando literalmente. ¿Asistimos a un evidente brote psicótico del presidente? ¿Se le perdieron los papeles ante el shock de los resultados
originándole esa desconexión con la realidad y esas alucinaciones y delirios que acompañan al trastorno mental descrito? ¿O estará apostando a una profunda convicción de la estupidez congénita de sus electores, a los cuales debe considerar poco menos que imbéciles, como para que se traguen la rueda de molino de esta imaginaria victoria? Imposible no recordar aquí en el país a varios personajes que seguramente por algún problema mental similar, o quién sabe, bajo la misma presunción de estupidez generalizada del público, afirmaban ver una refinería en un descampado aplanado a unos costos astronómicos para su uso como pista de aterrizaje de avionetas del narcotráfico. La vicepresidenta Cristina Fernández, muy oportunamente, por una reciente operación, se desmarcó por razones médicas de la celebración de la derrota de su presidente. En su discurso, el presidente carece de la básica decencia democrática de felicitar a los vencedores, pero eso sí, luego de un ejercicio abusivo y prepotente del poder, les exige ser una oposición patriótica que se alinee con el gobierno en los objetivos nacionales. Entre ellos, la complicada renegociación de la deuda de 45.000 millones de dólares con el FMI, ante el que, muy suelto de boca y altivez soberana, dijera el presidente hace unos pocos días que no se iba a arrodillar. Atribuye los resultados que muestran una caída de su imagen del 50% de aceptación hace 2 años al 30% de hoy, a la crisis sanitaria por el COVID y a la económica e inflacionaria que achaca al gobierno anterior. Estuve en Argentina hace un par de años, muy cerca del final del gobierno de Macri, y el cambio libre se situaba en 40 pesos por dólar. Hoy, el dólar de cambio libre está en 200, es decir, 5 veces más, 500% más que con Macri. Ni un solo error reconoce el presidente Fernández. Las culpas, como siempre, entre los socialistas del siglo XXI son de los otros. De los 4 años de oposición, nunca de la estupenda gestión de los 17 que lleva el peronismo en este siglo tan solo desgobernando a la Argentina. Otros habrán sido seguramente los que festejaban alegremente, violando todas las reglas de bioseguridad establecidas por el propio gobierno, sin mascarillas ni distancia social. Todos, paradójicamente, muy parecidos al presidente, a su esposa y a sus familiares. ¿A quién podrá culpar el presidente Fernández por su sabia decisión de adquirir las vacunas rusas? Vacunas que los propios rusos, incluido el zar, han sido muy reacios a ponerse. Pero sobre todo, ¿a quién podrá culpar? Porque en Argentina, nada menos que en la Argentina, la carne se haya vuelto artículo de lujo, totalmente fuera del alcance de buena parte de la población, que ya supera hoy el 40% de pobreza. Haber logrado estos resultados en el país que, antes del advenimiento de reventores y de milagreros, era la 7ª economía del mundo, es en verdad un logro tan impresionante como el de sus pares tropicales Chávez y Maduro en Venezuela. Con buen criterio ético, no sé si político, la oposición argentina ha declarado que, pese a su contundente victoria, no hay de qué celebrar, y tienen toda la razón. Celebrar que un alto porcentaje de los niños argentinos se encuentren en situación de desnutrición crónica en el otrora granero del mundo. Celebrar que por una desastrosa gestión de la pandemia se hayan producido tantas muertes innecesariamente. Celebrar que los emprendedores argentinos hagan sus maletas y se vayan a buscar su futuro en otros lares ante la falta de oportunidades en su tierra. Muy poco que festejar realmente, a excepción, claro, para los psicóticos, sean los que dirigen o los que siguen, quienes se han ido a vivir en un mundo imaginario
en el que las cosas deben caer del cielo por decreto presidencial y los productos se congelan en medio de una inflación del 50% y subiendo. En ese mundo imaginario de Papá Noel o de Santa Claus, fácil resulta festejar por unos regalos tan imaginarios como la victoria que el presidente Fernández quiere celebrar mañana. Muchas gracias. Editorial. El cambio climático y las Islas Galápagos, editorial de Ramiro Ruiz. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 reunió a 120 jefes de Estado en Glasgow, la mayor ciudad de Escocia y la tercera del Reino Unido después de Londres y Birmingham. La conferencia se celebró del 31 de octubre al 12 de noviembre del 2021. Tiene como objetivo acordar y acelerar la acción sobre el Acuerdo de París y establecer los nuevos objetivos climáticos para los próximos años. Tal vez fue otra oportunidad más de llegar a los acuerdos que permitirán contener el aumento de la temperatura media global a no más de 1.5 grados centígrados y formar las bases para reconstruir economías locales y globales, creando un camino razonable para la recuperación de nuestro planeta. El sector energético de América Latina y el Caribe es responsable del 5% de la emisión de gases de efecto invernadero. Los sistemas actuales de generación eléctrica son frágiles al cambio climático. Sin embargo, la región tiene el 25% de potencial hidroeléctrico del planeta, un alto potencial eólico y alta disponibilidad de energía geotérmica. Charles Darwin vio en las Islas Galápagos los planos del origen de todas las especies, incluida la humana, pero ni siquiera el científico inglés pudo imaginar lo que les esperaba a estas islas. Todo está dispuesto en las islas para que sean la prueba evolutiva más grande del mundo. Las Islas Galápagos son vulnerables al cambio climático y al aumento de la temperatura de los océanos. Si el globo aumenta 5 grados la temperatura, el volumen de agua de los mares subirá 10 metros. Desaparecerán puertos y ciudades. Los científicos están preocupados porque las islas están en la intersección de 3 corrientes oceánicas. Están ubicadas en el paso de uno de los fenómenos climáticos más destructivos del mundo, el Niño, que provoca un calentamiento rápido y extremo del Pacífico Oriental tropical. Para tener una idea del futuro de las Galápagos, conviene observar su pasado reciente, cuando un fenómeno similar amenazó a las islas. Las aguas más cálidas provocadas por el Niño impidieron que los nutrientes subieran a la superficie del océano y hubo una hambruna generalizada. Por estas razones científicas, el presidente Guillermo Lasso expuso un punto de vista importante para ayudar a la conservación del planeta conservando las Islas Galápagos. El presidente Lasso explicó: tenemos problemas locales que requieren de compromisos globales. En concreto, habló de la creación de una nueva reserva marina de 60,000 kilómetros cuadrados en las Islas Galápagos que se sumarán a las 130,000 existentes. Ecuador protegerá Galápagos a través de un canje de deuda por conservación. El gobierno está estudiando los mecanismos para crear un fideicomiso con recursos a perpetuidad. El Ministerio del Ambiente los puede administrar y utilizar apoyando la pesca artesanal en zona fuera del área de reserva marina. La Fuerza Naval controlará las embarcaciones internacionales. Se conseguirá tecnología necesaria que permita cuidar la zona de la reserva marina. El dinero del canje de deuda puede representar el valor nominal de cerca de $300 millones. En un futuro se convertirán en un fondo a perpetuidad. Los rendimientos serán utilizados para estos objetivos, pero quedará como una especie de legado intocable durante el tiempo. ¿Por qué no apreciamos el esfuerzo de un presidente con ideas y actitudes diferentes del autoritarismo? Sobre la gestión de Lasso es respetable el concepto de Isabel Natividad Díaz Ayuso. Después de la conferencia del presidente Lasso, visitó Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, manifestó: ahora que se han arreglado tanto las cosas y que tienen gobiernos locales, sé que la gente que tenga proyectos, que tenga empresas, los 40,000 ecuatorianos que residen en Madrid, volverán a su tierra natal, a Ecuador, a una tierra de prosperidad como la que están construyendo.
trabajando juntos por lo más importante, por la vida, por la libertad, por nuestros pueblos y por seguir haciendo de este mundo un mundo más libre. Por su parte, Lasso señaló que se lleva el mejor consejo de la presidenta. El mejor consejo es un gobierno previsible, un gobierno donde los ciudadanos sepan qué va a pasar con ellos y, sobre todo, algo potente, que hay que tomar las decisiones correctas a pesar del costo político. Editorial de Ramiro Ruiz. Guerra a los narcos. ¿Qué guerra? José Hernández, 4 Pelagatos. Las autoridades han dicho que hay fenómenos que están intrínsecamente relacionados. El descubrimiento continuo de laboratorios de procesamiento de drogas, base alcaloides incautados, violencia propiciada por sicarios en las calles, matanzas entre facciones en las cárceles, todo esto son ingredientes de un cambio estructural en la delincuencia del país. Presencia de carteles nacionales y extranjeros, porque un país que procesa y que ya dejó de ser bodega de la droga y cuya población consume más estupefacientes en los últimos años. Todo esto ha llevado al gobierno del presidente Lasso a declarar la guerra al narcotráfico. La instalación del radar en Montecristi hace parte de este nuevo capítulo en el cual el país entró con los ojos cerrados. Es evidente que este fenómeno no es nuevo y que el país ha ignorado sus manifestaciones en los últimos 20 años o más. El gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, lo soslayó completamente y lo agravó con el retiro de la base de Manta. El hecho cierto hoy es que no se ven señales de que el propio poder y la sociedad sepan a ciencia cierta de qué están hablando cuando dicen guerra al narcotráfico. Una guerra busca vencer un enemigo. Sun Tzu, militar y estratega chino que vivió desde el año 544 al 496 a.C. y es el autor del texto clásico El arte de la guerra, escribió y demostró por qué es imperativo estudiar la guerra profundamente. El narcotráfico no hace parte de las guerras tradicionales, más se parece a las guerras que los estrategas militares de los Estados Unidos llamaron de cuarta generación, y en las cuales figuran las guerras asimétricas, las guerras de guerrilla y la llamada guerra sucia. A pesar de eso, Estados Unidos no ha ganado esa guerra que nació muerta, como se ha dicho en Colombia y en México, tras un baño de sangre. Por eso sería importante saber de qué se trata esta guerra, si el Estado la va a manejar como un tema de seguridad nacional o como un problema de salud pública. El Estado debe saber quién es el enemigo, qué pretende, cómo puede neutralizar los efectos más perniciosos que produce, si busca contenerlo o busca eliminarlo, qué papel pide que jueguen los militares y qué alternativas tiene. Lo que no puede hacer es encarar el enfrentamiento sin haber definido estos enfoques y tener a funcionarios que están en la guerra con una ingenuidad pasmosa. Hacen discursos ácidos contra el narcotráfico y se muestran con las fuerzas de seguridad en operativos, mientras después se exhiben en sus redes sociales con todos los miembros de su familia, o piden a sus cuerpos de seguridad no ser tan estrictos en sus protocolos. La guerra es dulce para los inexpertos, decía Erasmo. Hacer la guerra, así sea de baja intensidad, necesita una estrategia. Y lo obvio es que el Estado no la tiene. Bastó tener el radar fuera de uso para demostrar que los propios militares no han acordonado el perímetro en el que está ubicado el radar. Y si realmente ese radar impide el uso de todas las fuerzas y las pistas que se dice que hay en Manabí, resulta absurdo no haber generado un sistema que garantizara plena confiabilidad en las unidades encargadas de cuidarlo. Por eso, hasta hoy se habla de una falla humana sin saber exactamente lo que aquello encierra. Una guerra de un Estado necesita que las instituciones estén conscientes de lo que hacen y que trabajen en forma coordinada, y no es lo que ocurre.
La Corte Constitucional no entiende el peligro al cual el país está confrontado. Muchos fiscales y jueces siguen actuando en este tema guiados por amenazas o por la capacidad de corrupción de los narcos, y el Estado sigue sin saber qué hacer ante el fenómeno de cárceles dirigidas por bandas vinculadas con el narcotráfico. Una aberración normalizada desde el gobierno de Rafael Correa. La prensa tampoco hace conciencia de lo que está describiendo. Sigue actuando ante cada hecho de violencia como si esto pudiera ser tratado como un problema de crónica roja y cree que basta con exigir mayor voluntad a las autoridades para que le pongan fin. Así está el país, no solo el gobierno, ante el narcotráfico. Declaró una guerra sin conocer al enemigo, pensando que lo puede vencer con controles de seguridad y que pronto terminará el carnaval macabro de sus muertos. Y no, Ecuador puede aprender de lo que hicieron y hacen Colombia y México, pero para ello debe empezar por no politizar este tema, pensar en bloque como país, decirse la verdad, articular las instituciones alrededor de una estrategia, ver cómo limita los costos de esta causa perdida y hacer que los funcionarios encargados, si dicen que están en guerra, se lo crean. José Hernández, 4 Pelagatos. Evidencias corruptas y tramposas, editorial de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Comercio. Con ese informe vergonzoso, sesgado, sin sustentos ni pruebas ni debate alguno, se demuestra la farsa en el tratamiento, sin investigación, del caso Pandora Papers en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea. No solo que no aporta nada, sino que además resulta una afrenta por las faltas de ortografía y el maltrato al idioma de un informe que evidencia que se presentó al apuro y que resulta sospechoso que en tan poco tiempo haya elaborado este mamotreto de más de 240 páginas, el ponente de Pachacutic, aliado del correísmo. ¿Quién le dio asiento y le entregó para que presente? Esta situación irregular llevó a que 2 vocales de la comisión y miembros de Pachacutic se hayan sentido defraudados y engañados de su compañero y por ello cuestionaron públicamente 2 aspectos fundamentales y graves. El primero, que fue alterado el documento luego de ser aprobado sin debate, y el segundo, que nunca les entregaron ningún respaldo del informe. Denunciaron que el documento fue alterado minutos antes de ser aprobado. Miro que a último segundo cambian 2 situaciones que no debieron haber cambiado y por lo que se acordó en un primer momento, por el que íbamos a votar los 4 compañeros del movimiento Pachacutic, señaló uno de ellos. Expresó su desacuerdo porque se haya incluido entre las conclusiones la figura de conmoción social. No había una justificación y a último segundo lo incluyó el presidente de la comisión. Muy grave. También rechazaron que su coidiario presidente de la comisión sometiera a votación esta resolución sin un debate y que no diera paso al pedido para que se aprobara punto por punto cada una de las recomendaciones. Se diría que a confesión de parte de 2 miembros de la comisión, relevo de prueba. Los asambleístas del bloque correísta, aliados con una parte de Pachacutic, han quedado al descubierto y de cuerpo entero lo que pretenden hacer: desestabilizar no solo al presidente de turno, que debe responder por sus actos, sino al país. La denuncia de los asambleístas refleja lo tramposo del informe e incluso se presenta en la Fiscalía una denuncia por supuesta falsificación ideológica, delito penal que es sancionado por el Código Penal artículo 328 con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años para quien falsifique o adultere documentos públicos. En la nefasta década del gobierno correísta se denunciaron casos de adulteración de documentos públicos que quedaron en la impunidad. Entre lo aprobado y luego lo presentado, la Constitución de Montecristi, e incluso sentencias redactadas y entregadas desde afuera a jueces para que emitan sus pronunciamientos. Caso Diario El Universo. Es decir, no solo se evidencia acciones de corrupción, por ello fueron sentenciados algunos de sus exponentes en el caso Soborno, sino actuaciones tramposas.
Editorial de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Comercio. Las cárceles y los carteles. Alberto Dajic, El Universo. Fue un espectáculo escalofriante en México. La policía iba tras del hijo del famoso Chapo Guzmán. Entonces, con toda la Policía Federal y todo el equipamiento del Estado, el presidente dio la orden de parar los operativos. Atónitos, vimos los ciudadanos del planeta que creemos en el Estado de Derecho, en la vigencia de la ley, como el presidente del segundo país más poblado de América Latina, que forma parte de una zona de libre comercio junto a los Estados Unidos y Canadá, ordenaba parar los operativos, porque se perderían demasiadas vidas humanas ante el incuestionable poderío de las bandas y los carteles del narcotráfico. Es decir, estaban mejor armados que el mismo Estado. En Sao Paulo existe una organización militar una organización muy criminal denominada PCC, Primer Comando de la Capital, cuyo máximo dirigente es Marco Williams Camacho Herbas, más conocido como Marcola. En dicha ciudad se han cometido, igualmente como en Guayaquil y en otras cárceles del Ecuador, hechos sanguinarios. Pero además, Marcola y sus secuaces han demostrado desde la cárcel tener el poder de crear un caos en la ciudad y en varias ocasiones ya lo han hecho. Con estupor se ve que las autoridades de Sao Paulo negocian con Marcola. En El Salvador y otros países centroamericanos la situación es igualmente dramática con las llamadas maras. En general, el problema carcelario, alimentado por el cáncer infernal del tráfico y consumo de drogas, se está volviendo una de las pesadillas más graves del continente. Y en nuestro país, la situación carcelaria es hoy motivo de indignación, angustia, preocupación y casi desaliento general. Qué iluso es pensar que este es un problema que se ha gestado en poco tiempo. No, es la cosecha de muchas cosas. Un sistema judicial que pone en la cárcel a los policías que combaten el crimen y que deja libres con total facilidad a los delincuentes, creando en la policía una doble frustración, la de cuán riesgoso es ser policía porque la justicia persigue al uniformado y cuán riesgoso es porque el delincuente vuelve a salir para tomar venganza. Sin el respaldo del sistema judicial a la labor policial poco podemos hacer para combatir el crimen. Una institución policial debilitada por las aberraciones de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, la cual acusó en forma grosera e infame a la policía de haber intentado dar un golpe de Estado, cosa que nunca jamás lo hizo en su historia, y luego perseguir a oficiales y miembros de esa institución por el vergonzoso episodio del 30 de septiembre, en el cual jamás ellos intentaron tumbar al gobierno. Una institución policial debilitada cuando el requisito antes de la FARC para ser policía era haber hecho el servicio militar y formarse por 2 años. Ahora ya no necesitan el servicio militar, y no son 2 años, sino unos pocos meses la formación. Ese servicio militar daba a la institución policial una fuente valiosísima de información que se la proveían las mismísimas Fuerzas Armadas y que le permitía a la policía tener una evaluación previa de todos los aspirantes. La combinación de estos 2 errores se refleja hoy. Luego de varios años de la aplicación de tales medidas, las personas privadas de libertad en la penitenciaría se constituyen en grupos humanos claramente identificados. Uno están las polillas o chiros, personas de bajísimo nivel, inmersos en las drogas y que realizan el trabajo sucio dentro de la penitenciaría. Hacen lo que sean por conseguir droga. 2, los zanahoria o zeta, son pacíficos, están integrados en cultos religiosos y no están en la lucha de poder dentro de la penitenciaría. 3, los combos. Estos son los violentos y ambicionan el poder, no tienen límites morales y son los que ordenan y controlan a las polillas para lucrar. Número 4, los narcotraficantes, que son los porcelanas o aceitados. Ellos son la clase alta de la penitenciaría y les pagan a los combos para tener seguridad y pagan también a los guías.
son estos quienes ordenan las ejecuciones y logran el ingreso de objetos prohibidos. En este mundo impresionante, todos los pabellones están controlados por alguien, y ese alguien está vinculado a los Latin Kings, a los choneros, a los fatales, a los tiguerones o a los lobos. Este es el drama del Ecuador en sus cárceles. Este es el complejísimo mundo y submundo que se viven en la penitenciaría, donde hay que pagar hasta para comer. Y si todo lo anterior, incluyendo la falta de apoyo del sistema judicial, a todo esto le añadimos que somos signatarios de acuerdos internacionales que impiden a las Fuerzas Armadas disparar contra la población civil y que limitan el ámbito de acción de las mismas, entonces hemos encontrado la fórmula perfecta para que el problema se vuelva casi sin solución posible. Qué fácil es cegarse por la pasión y cometer errores como los que se han descrito en los párrafos anteriores. Qué difícil es luego recuperarse de los errores que por esa pasión y odios se han cometido en un momento dado. Las cárceles del Ecuador son un gran testimonio de esta verdad. Alberto Dajic, El Universo. Deportes. Hola gente, mi nombre es José Bravo, un día más en los deportes. Ya se disputó una de las dos fechas de eliminatorias del mes de noviembre y la selección ecuatoriana ha cosechado 3 puntos de 6 posibles. La selección, la Tri, consiguió un resultado muy importante de 1-0 ante Venezuela en Casablanca, que asegura que al menos para este año 2021 nos mantengamos en la tercera posición de las eliminatorias. Partido gris, partido que se sufrió más de la cuenta, aunque cabe resaltar algunos puntos altos de la selección, como son del zaguero Piero Hincapié, que el jugador del Bayer Leverkusen transmite una seguridad, una confianza en la defensa envidiable. De igual manera, Byron Castillo con una estadística muy importante, una estadística muy rara, una estadística que no es muy común aquí, sobre todo en Sudamérica, como es de 39 pases que él intentó. Él completó los 39, 100% de efectividad de los pases en los 90 minutos que él disputó, ya que jugó el partido completo. De igual manera podemos ver como Gonzalo Plata, como el 10, como la figura de nuestra selección, cada vez se va sentando más en el 11 titular, y que se notaba con la edad de que le faltaba un poco más de experiencia, y desde el partido de Uruguay, en los que ha iniciado y ha jugado los 90 minutos o ha jugado los 75, 80 minutos, se va tomando un poco más de experiencia y ya podemos usarlo en el 11 titular. De igual manera, otro jugador como Jeremy Sarmiento, que ha jugado 2 partidos apenas en la selección, y este era el primero que jugaba de manera titular, salió ovacionado de Casablanca. A pesar de esto, algunos aficionados se preguntan acerca del rendimiento que ha tenido Ecuador, de nuevo, ante el peor equipo de Sudamérica. A mi modo de ver, yo creo que estamos en una etapa donde no podemos exigir brillo, no podemos exigir buen fútbol, no creo que se debe pedir un nivel espectacular del equipo, ya que es un equipo muy joven. El promedio de edad del último partido fue de 24 años, y recordemos que estábamos con Dida Domínguez, que es un jugador que tiene 34. Por lo que el promedio de edad es acerca de 21, 22 años. Es un equipo muy joven, es el equipo más joven del continente. Y yo creo que estamos en una etapa en la que nos quedan 5 finales. Tenemos que viajar a Perú, a Paraguay y a Chile, y tenemos que recibir a las 2 potencias de nuestro continente, como son Argentina y Brasil, aquí en Casablanca. Por lo que yo creo que era un partido que debíamos ganar sí o sí. En otros resultados, Argentina, con un juego muy discreto, venció 1-0 a Uruguay en Montevideo, al igual que la selección de Brasil ante Colombia en Río de Janeiro. Y por otro lado, la selección chilena, que ha venido mejorando en estas últimas fechas, ganó 1-0 a Paraguay, y se empieza a complicar en la selección paraguaya y empieza a perder opciones para un cupo para el Mundial. Y por último, la selección peruana venció 3-0 a Bolivia. La Tri por el momento se mantiene con 20 puntos en la tercera posición. Nuestro siguiente rival, la selección chilena,
que viene de 3 partidos seguidos conociendo la victoria con 6 goles a favor y 0 en contra, se mantiene en cuarta posición con 16 puntos, al igual y con la misma cantidad que Uruguay y Colombia, que se mantienen quinto y sexto respectivamente. Veremos cómo queda la selección ante Chile en Santiago, pensando en Qatar 2022. Mi nombre es José Bravo y nos vemos la siguiente semana en Deportes. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana aquí en Noticiero Telesucesos, que llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación garantizada, de calidad, de excelencia para su niño en Preescolar El Parque. Comuníquese para más información al 0997 37 20 81. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.